Doctor. Y entonces tocaremos ahora sobre enfermedades endocrinas. En general vamos a tocar las tres principales, ¿no? Diabetes tanto pre y gestacional y lo que corresponde a hipo e hipertiroidismo. Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no? En la embarazada normal va a haber un aumento en el segundo trimestre se va a desarrollar, ¿no? Un aumento de la resistencia periférica a la insulina, mediada por los altos niveles de plasmáticos de hormonas diabetogénicas como la prolactina, lactógeno placentario. De por sí, ¿no? El embarazo es un estado de diabetogénico. Y va a haber un aumento, este aumento en la segunda mitad va a alcanzar su acme en la semana 32. Va a existir también demanda de las demandas energéticas y de la insulina para producir un mm, aumento corporal, ¿no? Y también para el desarrollo del feto en sí. Secundariamente también esta insulinoresistencia va a aparecer una disminución de la tolerancia a la glucosa. Y vamos a ver, como respuesta a todos estos procesos de insulinoresistencia va a haber un incremento de la secreción de insulina, pero hay gestantes, ¿no? Que no logran esta respuesta compensatoria y por tanto van a desarrollar una diabetes. Vemos que hay un incremento de la insulina hasta un 200% para ser euglicémica. En el embarazo puede haber una disminución del 50% de la disponibilidad de la glucosa por la insulina. En el embarazo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce esta resistencia a la insulina? Porque hay una producción placentaria, una hipertrofia de, del adipocito, disminución de la actividad física y aumento de la ingesta calórica. Esta insulinemia materna y fetal van a depender de la glicemia materna y el crecimiento fetal no va a depender de por sí de la hormona de crecimiento, ¿no? Sino de la insulinemia fetal que tiene nuestro bebito. Entonces, miramos acá, generalmente un embarazo tiene que ir a una insulina resistencia, pero que lo va a controlar, ¿no? Y hasta que llegue el parto. Pero algunas mujeres tienen una insuficiencia, un déficit, ¿no? De la insulina, todo este problema que hemos conversado, y van a provocar lo que es el- la diabetes. Entonces hay una hipótesis de Pederson que habla, ¿no? Que la hiperglicemia materna va a provocar hiperglicemia fetal, que va a provocar a su vez hipertrofia e hiperplasia de las células y se va a observar en un crecimiento fetal excesivo, como macrosomía, problemas en el posparto como hipoglicemias, problemas en el parto como distocias de hombros, mayor índice de cesáreas, hipertensión arterial y otros problemas. ¿Qué sustancias están implicadas en la resistencia a la insulina entonces? Lactógeno placentario, hormona placentaria, prolactina, hormona liberadora de corticotropina, insulinasa, factores de necrosis tumoral, dentro de los cuales el más importante, lactógeno placentario. La diabetes gestacional o pregestacional es un problema en aumento. Cambios drásticos en el estilo de la vida y la dieta es lo que está provocando esto, y es una complicación médica más frecuente durante el embarazo, ¿no? Ahora se habla, ¿por qué está aumentando? Porque las mujeres, ¿no? Están teniendo eh, embarazos más tardíos que tienen más relación a lo que es diabetes tipo 2, y también están, por los cambios en el estilo de vida, está más relacionado a lo que es la obesidad, ¿no? Y se está ya tomando el término de diabesidad en general, esta asociación de estas dos enfermedades. Entonces van a haber dos tipos, pregestacional o manifiesta o diabetes gestacional. En cuanto a las mujeres afroamericanas, norteamericanas e hispánicas, muestran un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional que las caucásicas, y vamos a ver estos tipos, ¿no? Dentro de los cuales las más importantes, estas tres, diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. La diabetes tipo 1 es la deficiencia absoluta de la insulina. En cambio, la tipo 2 es una secreción insuficiente de insulina, ¿no? La resistencia de esta o la producción excesiva de glucosa. Y se hizo una clasificación, la clasificación de White, que es antigua, pero que me sirve para explicarles, ¿no? Que se trató de hacer una clasificación en cuanto a la diabetes, si es que necesitaban tratamiento insulinémico o si es que había alguna complicación en cuanto a enfermedad vascular. Entonces se hizo una clasificación en cuanto a la diabetes gestacional en tipo A1 o tipo A2. Lo más importante acá, la tipo A1, que es la única que se podría tratar con medios higiénico-dietéticos, es la que no va a requerir insulina. Y la tipo A2, que sí, no tiene enfermedad vascular. Y bueno, esto sería lo que es la diabetes
tipo 1, tipo 2, ¿no? En cuanto a las enfermedades vasculares que podrían presentar. Sea cual sea la causa de hiperglicemia en el embarazo, se tiene que tener claro 3 puntos, que va a provocar un incremento en la mortalidad perinatal. Va a haber un desarrollo futuro de diabetes tipo 2 en la madre, hay una gran posibilidad. Programación intraútero del desarrollo de desórdenes metabólicos en la vida futura. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, sea cual sea la razón, tenemos que explicar a nuestra paciente las repercusiones que pueden tener, ¿no?, en su salud y la del feto. Se tiene que facilitar una dieta óptima para cada gestante que la siga, que la cumpla, y facilitar también el control del mismo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el control? Es con su glucómetro, ¿no? Enseñarles cómo tienen que utilizar. Conversemos sobre la frecuencia, hasta un 5% de todas las gestantes, 12% pregestacional, 88% diabetes gestacional. Importante hablar sobre los factores de riesgo asociados. Eh, Vemos, ¿no? En general, la búsqueda de diabetes debería realizarse a toda embarazada, de acuerdo a las posibilidades de cada sistema de salud. Eso sería eh, en un mundo ideal, ¿no? Viendo que a todas nuestras gestantes bien controladitas les podemos pedir a todos su descarte de, de diabetes. Pero como no se puede, tenemos que hacer, tratarnos de ayudar, ¿no? De disminuir costos. Entonces, en caso contrario, se tiene que hacer en pacientes con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Importante, antecedentes de diabetes gestacional en embarazo anterior, diabetes en familiares de primer y segundo grado, pacientes que tienen sobrepeso, un índice de masa corporal de 27 más, antecedentes de macrosomía, glicemias en ayunas mayor de 85, antecedentes de mortalidad de causa inexplicada, SOP, antecedentes de preeclampsia, una embarazada mayor de 30 años, hipertrofia del tabique interventricular fetal en su control ecográfico, crecimiento fetal disarmónico, hipertensión gestacional. Estas son nuestras pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces vamos a ver un cuadro clínico, ¿no? En cuanto a la diabetes, el tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 abrupto y severo, con los síntomas ya conocidos. El tipo 2, que va a provocar una obesidad central, dislipidemias y un riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y gestacional, siempre pensar, ¿no? Sospechar en pacientes con antecedentes, en el embarazo, con antecedentes en embarazos anteriores o en el mismo embarazo actual, ¿no? Eh, Vamos a ver entonces complicaciones tanto no obstétricas como obstétricas. En complicaciones obstétricas, en general, la diabetes pregestacional va a dar lesiones vasculares microangiopáticas, tanto renal, ocular, neuropática, macroangiopáticas como aterosclerosis, infartos, ACVs, lesiones vascular periféricas isquémicas, embarazo y úlceras como infecciones, y el embarazo van a empeorar las lesiones vasculares avanzadas, ¿no? En general, en las lesiones de microangiopáticas, ¿qué es lo que va a provocar? La hiperglicemia va a producir un daño intracelular, secuela del estrés oxidativo. Y bueno, en cuanto a las lesiones, eh, en general, no hemos dicho que en el embarazo van a empeorar las lesiones vasculares avanzadas, eh, sobre todo lo que corresponde a lo que es retinopatía, ¿no? La retinopatía proliferativa es la única que podría empeorar, la que está relacionado a un peor pronóstico. En cuanto a la nefropatía, problemas renales, normalmente se va a mantener estable durante el embarazo, pero puede empeorar en estados avanzados. Si empeora si es que está asociado adicionalmente a hipertensión. Neuropatías podría empeorar si es que está relacionado también antecedente de síndrome del túnel del carpo preexistente. Ahora vamos a ver lo que son enfermedades obstétricas. La más importante, la más común asociado también hipertensión gestacional, parto pretérmino, ictus, cesáreas y trauma obstétrico. Puede haber bebitos gorditos, macrosomía fetal y en cuanto al trauma obstétrico puede haber lesión por distocia de hombros, plexo braquial, abortos espontáneos, malformaciones, polidramnios, recién nacido puede presentar hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, síndrome de estrés respiratorio y se asocia que un recién nacido con exceso de insulina y un péptido C mayor de 10% por encima de lo normal, tiene un riesgo a padecer obesidad infantil a futuro. Entonces, miren ustedes, el más común en general, con y sin diabetes pregestacional, lo más importante, una hipertensión gestacional, ¿no? Asociado también a parto prematuro y bueno, como complicaciones del feto, macrosomía. Entonces, importante regulación de la glicemia. Pasamos entonces ya uno por uno. Diabetes pregestacional, previa al embarazo, pregestación.
Es una condición, ya conocemos, ¿no? La tipo 1 y tipo 2, que se diagnostica en el primer control prenatal. Se puede diagnosticar como por la historia clínica, por el antecedente o por glucemia en ayuno aleatorio y con la hemoglobina glicosilada. Y va a provocar, ¿no? Consecuencia directa de la complicaciones graves por consecuencia directa de la enfermedad. Ahora, miremos acá los resultados de los exámenes de laboratorio. Una glicemia en ayuna mayor de 126, hemoglobina glicosilada, en glucosa aleatoria mayor de 200 y los síntomas clásicos. Entonces no podemos dudar, ¿no? De una diabetes pregestacional en su primer control prenatal, vemos, o si ella ya lo tenía. Pasamos entonces a los efectos sobre el feto. ¿Qué efectos podemos tener con una diabetes pregestacional? Es la que está más relacionada a abortos espontáneos, que se dan la mayoría en el primer trimestre, y se ve que una una hemoglobina glicosilada mayor de 12 o una glucosa prepandial mayor de 120 es la que tienen mayor relación a abortos espontáneos, ¿no? Si están no tan controladas. Parto prematuro, más de 26% frente a un 7% de la población general, obstétrica general, malformaciones, se duplica, ¿no? Hasta un 5%. Dentro de estas malformaciones, las malformaciones cardiovasculares son las más importantes, alteraciones del crecimiento fetal, macrosomía y la que van a provocar, por ende, distocias, muerte fetal inexplicable, que se provoca 3 a 4 veces mayor, semana 35 en adelante, y si está asociada a hipertensión, esto se duplica hasta 7, 8 veces por encima de riesgo. Eh, ¿Qué podemos ver entonces? Vamos a tener un recién nacido así, de esta manera, un bebito gordito, ¿no? Macrosómico. ¿Por qué van a haber alteraciones en el metabolismo de los lípidos, aumento de la producción de radicales superóxicos tóxicos y la activación de la muerte celular programada? Mm, Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un recién nacido con peso mayor de 4.500 que va a tener es un dismórfico, ¿no? Un bebito que va a retener estos depósitos de grasa, de preferencia en los hombros y en el tronco, ¿no? Crecimiento somático, este crecimiento se va a dar, ¿no? En todo el cuerpo, pero no se va a dar un crecimiento también en el cerebro. Ese es el problema de estos bebitos. Ahora, se ven que tanto hay problemas en la mediación de la hiperglicemia, en el oxígeno y en el transporte de los metabolitos fetales, pueden ser la causa, ¿no? De estas muertes fetales que no están explicadas todavía. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más efectos en el recién nacido? Polidramnios, efectos neonatales como parto prematuro por complicación asociada o la más conocida por preeclampsia, insuficiencia respiratoria relacionada a la edad gestacional, síndrome de membrana de Glina, hipoglicemias por las hiperplasias de las células fetales de los islotes pancreáticos, ¿no? El problema es que en estos recién nacidos la glicemia desciende con rapidez después del parto, ¿no? Hasta menor de 45 es el diagnóstico de hipoglicemia. Entonces, normalmente estos bebitos después del parto se tienen que quedar hospitalizados justamente para controlar estos problemas, ¿no? Hipocalcemia, una de las teorías señala variaciones en la economía del magnesio y calcio. eh, Otra también es la asfixia y también es la relación al nacimiento prematuro. Puede provocar también hiperbilirrubinemia o policitemia, porque hay mayor afinidad materna por el oxígeno, miocardiopatías, la más común, miocardiopatía que afecta el tabique interventricular, que puede provocar insuficiencia cardíaca obstructiva, pero que se va a resolver tras el nacimiento, raro es que se tenga en el adulto. Y esto es lo importante, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer los controles de glicemia? Porque hay un desarrollo cognitivo. En cuanto al desarrollo cognitivo a largo plazo, se ha visto que hay una relación hasta los 11 años de 2 puntos menos en el coeficiente intelectual. Va a haber un espectro, está también relacionado en algunos estudios al espectro autista y retraso de desarrollo. Y en cuanto a la herencia de la diabetes, hasta un 4% en el tipo 1 y 40% del tipo 2, que es la que podríamos corregir, ¿no? En los niños ¿a quiénes más va a dar este tipo de herencia? A los niños que han tenido mamá de edad avanzada y mamás con diabetes, ¿no? Por eso es importante, ¿no? No subir en el embarazo sin controles, desorbitadamente el peso, ¿no? No porque estemos embarazadas tenemos que volvernos eh, gorditas, ¿no? Tenemos que mantener nuestro control de peso adecuado. Entonces, el efecto sobre la madre
El embarazo no va a modificar la evolución a largo plazo de la diabetes, ¿no? De las complicaciones de la diabetes, excepto la retinopatía proliferativa, que es lo que ya hemos conversado. Mortalidad puede provocarse por la cetoacidosis, hipoglicemias, hipertensión, infección. Vamos entonces a encontrar lo que es la preeclampsia, que va a haber una mayor relación a parto prematuro, complicaciones vasculares y proteinura preexistente, y va a presentar 3 a 4 veces más de riesgo de presentar esto. Nefropatía diabética, un 25% del descenso de la nefropatía va a haber por cada 10% de descenso de hemoglobina glicosilada. Y cuando se asocia nefropatía más hipertensión, un incremento del 60% del riesgo de preeclampsia. En cuanto a la retinopatía, es específica de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Van a haber primeras lesiones que son visibles como microaneurismas pequeños y hemorragias, que se puede hacer fotocoagulación con láser, si se va a hacer fotocoagulación de preferencia en el segundo trimestre, y factores de riesgo están asociados a hipertensión, edema macular, y se tiene que hacer un examen de retina después de la primera consulta prenatal. Entonces, si tenemos una paciente con diabetes, pregestacional, tenemos que hacer un control oftalmológico, ¿no? Un fondo de ojo en el primer trimestre de la gestación, si es que no se ha hecho antes de los 6 meses. Un control nefrológico, tenemos que ver si hay microalbuminuria. Si es que utiliza algún tipo de tratamiento con yecas, aras, suspender, ¿no? Y cambiar, ya hemos hablado también sobre fármacos en la gestación, y hacerle sus controles a la paciente, ¿no? Ahora, puede tener también neuropatía diabética, una enfermedad que se llama gastropatía diabética, que puede provocar náuseas, vómitos, dispepsia, y raro la neuropatía diabética sensivomotora periférica simétrica, la cetoacidosis diabética hasta un 1%, más común en diabetes tipo 1. Puede aparecer luego de la administración de betamiméticos, paratocolis, infecciones, consumo de corticosteroides, hasta un 20% asociado a abortos. Ahora, importante también relacionamos a lo que es infecciones, ¿no? Son más frecuentes, hasta un 80% por lo menos va a tener una infección durante el embarazo, va a tener más relación de infecciones por cándida, infecciones de las vías urinarias, infección posparto, bacteriuria sintomática hasta 2 veces mayor, 25% van a tener urocultivos positivos. En cuanto a las complicaciones de la herida, se ve que hasta 2 a 3 veces más de complicaciones por esta. Entonces, ¿en quiénes tenemos que desaconsejar, no? En general, estamos viendo todos los problemas que puede tener. No se desaconsejar que vuelvan a embarazarse gestantes pacientes que tengan nefropatía grave, si tienen una creatinina mayor de 2, proteinuria mayor de 3 o hipertensión de difícil control, si ha tenido cardiopatía isquémica o si tiene retinopatía proliferativa grave, ¿no? Como hay pronóstico en la visión. Si es que tiene niveles de hemoglobina glicosilada mayor de 7.5. Entonces, nuestro tratamiento está controlado, nuestro objetivo va a ser control metabólico óptimo, tener una paciente euglicémica con estos resultados de glicemias, ¿no? En ayuno menor de 95, a la hora y a las 2 horas. Estos son nuestros estándares que quisiéramos llegar a tener nuestra gestante, ¿no? Se dice en términos generales que si tenemos una gestante que tiene una glucosa controlada hasta 140, 143, va a ir bien el embarazo, ¿no? Pero lo ideal son los datos que les he mostrado anteriormente. Entonces, tenemos que hacer medidas terapéuticas básicas. Primero tenemos que dar una dieta normocalórica, no restrictiva y adaptada a las necesidades nutricionales y al estilo de vida de nuestra paciente. En general, tenemos que dar hidratos de carbono de absorción lenta, no tenemos que restringirles, no tenemos que guardarles de 45 a 55%, 20% de proteínas y aproximadamente grasas de predominio monoinsaturado hasta un 40%. Se tienen que dar divididos en 3 comidas y meriendas o tentempiés de 2 a 4 para evitar las hiperglicemias o hipoglicemias. Tiene que hacerse ejercicio físico para aumentar el consumo de la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina. Ahora, ¿en qué pacientes no tenemos que pasar ya a un tratamiento eh, farmacológico? Justamente en las pacientes que a pesar de este tratamiento higiénico dietético, hacemos sus controles de glicemia y salen alterados, 2 glicemias alteradas en el mismo momento. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hoy día lunes tomamos la glicemia a las 6 de la mañana, alterado. Día martes, alterado. Entonces, esa paciente durante una semana hemos tomado 2 glicemias en el mismo momento del día, no está controlando. Entonces, pasamos a un tratamiento multidisciplinario. Entonces, ya sería tratar en el primer trimestre, cambiaríamos, ¿no? Eh, el tratamiento de elección con la insulina, evitar los hipoglucemiantes orales. Se pueden dar, pero es preferible tener el tratamiento de elección.
Y la vigilancia, ¿no? Con el glucómetro, enseñarle al paciente a utilizar el glucómetro. Se habla de unos dispositivos subcutáneos. ¿Por qué? Porque el glucómetro toma en un momento del día, ¿no? Entonces no podemos calcular si es que la paciente está haciendo hiperglicemia o hipoglicemia en diferentes momentos del día. Durante todo el día no le podemos estar pinchando, ¿no? Entonces se están creando dispositivos subcutáneos que miden la glicemia durante todo el, como un parchecito, ¿no? Que mide la glicemia durante todo el día. Entonces justamente eso nos sirve para en qué momento colocarle la insulina, justamente para regular mejor, ¿no? Pero un poco complicado, ¿no? Si a las justas tenemos glucómetros en nuestros puestos de salud, un poquito más difícil los dispositivos. Entonces pasamos a a las insulinas. Pueden hacer de acción corta, acción prolongada. Las más importantes, aspa regular, no se da la glulicina, y acción prolongada, la NPH, la más común, ¿no? Ahora, en el segundo trimestre, como hemos dicho que nuestro paciente tiene mayor riesgo de malformaciones y problemas cardiovasculares, en general tendríamos que pedir una alfa-fetoproteína a partir de las este, 16 a 20 semanas. Podemos hacerle una ecocardiografía con su ecografía morfológica para descartar problemas cardiovasculares. ¿Qué más? Tendríamos que pedirle una ecografía a las 28 semanas, porque esta ecografía adicionamos, ¿no? Aparte de nuestras ecografías genética, morfológica, etcétera, lo que tenemos que hacer, tenemos que adicionar una ecografía a las 28 semanas para descartar ya signos de feto grande para la edad gestacional. Ahora, en el tercer trimestre hemos dicho, ¿no? Que también hay mayor riesgo de muerte fetal. Entonces tenemos que volver a explicar a nuestros pacientes movimientos fetales, latidos, perfil biofísico y NST que se va a hacer antes, ¿no? A partir de las 32, 34 semanas. Normalmente se dice parto programado 38, 39 semanas, evitar el parto traumático. En caso si es que vemos que es macrosomía, optar por la cesárea, ¿no? Suspender la insulina de acción prolongada el día del parto, porque normalmente la glucosa va a bajar luego del parto. Y en cuanto al puerperio, tenemos que evitar infección y utilizar un método de planificación familiar. Entonces, es un manejo multidisciplinario. Tiene que ser vista también con el endocrinólogo. No es solo una patología de nosotros. No tenemos que ver el endocrinólogo, tiene que hacerle controles cada 15 días hasta la semana 32 y luego cada 7 días, igual que nosotros, ¿no? Nosotros vamos a hacer cada 15 días hasta la semana 32 y luego cada semana. Podríamos hacer su control oftalmológico, su control de función renal. El control oftalmológico podría ser control trimestral de fondo de ojo, y si es que tuviera retinopatía proliferativa tiene que ser mensual. Hemos dicho si es que se hace fotocoagulación en el segundo trimestre del embarazo. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es diabetes gestacional. Se conoce, ¿no? En el momento o se detecta por primera vez durante el embarazo, independientemente del grado o la gravedad, que puede ser variable, si es que necesita o no tratamiento insulínico o del grado metabólico. Luego suele desaparecer luego del embarazo, pero puede repetirse en gestaciones posteriores. Obviamente que esta definición está al margen al uso de tratamiento de insulina, y también obviamente está abarcando algún tipo de mujeres que tenían una diabetes pregestacional pero que nunca se diagnosticaron, ¿no? O sea, también abarca ese tipo de gestantes. Pero bueno, el diagnóstico es que en el primer control entran esas pacientes, ¿no? Primer control que encontramos alteración. Entonces se va a dar un 6% de embarazos, un 50% de la gestante con diabetes gestacional va a desarrollar diabetes en los próximos 20 años. Miren, por eso lo importante. Entonces vamos a hacer acá el diagnóstico, que vamos a tratar de acá ir un poquito más lento. Entonces, en el primer nivel de atención a toda gestante deberíamos de pedirle su control de glicemia, ¿no? Pero es imperativo si tiene factores de riesgo y nosotros no tenemos la posibilidad de hacerles a todas. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Glicemia. Podemos pedir unas glicemias, si tenemos dos glicemias basales mayor de 126 en días diferentes o mayor de 200 al azar. Ratifican el diagnóstico de diabetes y excluyen la necesidad de realizar alguna otra prueba, que es la sobrecarga oral de la glucosa. Entonces, para descartar una diabetes pregestacional tenemos ya eh, exámenes, ¿no? De cribaje o de pruebas confirmatorias como la sobrecarga oral de la glucosa, el SOG. Entonces, vamos a ver. Si tenemos una paciente que está en ayuno, le encontramos una hemoglobina de una glucosa de 92 y 196 en cualquier momento de la gestación, tendríamos que diagnosticarlo, ¿no? Como una diabetes gestacional, o si tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Ahora, si es una paciente que puede entrar a un cribaje universal, 24 a las 28 semanas es el test de O'Sullivan, eh,
¿Qué significa? Se hace una glicemia, se hace un control de glicemia en plasma venoso 1 hora después de la administración por vía oral de 50 gramos de glucosa. ¿Cuándo va a salir que es patológico? Cuando sale mayor de 140 miligramos por decilitro. Entonces, este es un cribaje universal. En general, el cribaje universal, como dice universal, deberíamos hacerlas a todas, pero a veces no se puede. Entonces, ahorita vamos a explicar con qué nos podemos sustentar o ayudar. Entonces, ¿en quiénes está indicada las pruebas de O'Sullivan? El cribaje va a estar indicado en el primer trimestre que tienen altísimo riesgo, ¿no? Hemos vuelto a hablar de las gestantes con alto riesgo, pero acá un breve resumen. Quienes en teoría no deberían de necesitar nada, riesgo reducido, riesgo promedio, riesgo elevado, se tendrían que hacer, ¿no? El cribaje. Y también vamos a hablar ahorita sobre otra examen, que es la técnica de un paso, que vamos a conversar ahorita. Entonces, y también hablamos ya de la prueba confirmatoria, que es la sobrecarga oral de glucosa, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se da también a las 24 y 28 semanas, y acá está mal, tiene que haber por lo menos dos resultados anormales. Entonces, si tenemos una paciente que le vamos a hacer una sobrecarga oral, nos vamos a guiar de esto. Hemos colocado 100 miligramos de glucosa y vamos a hacer el control en ayuno a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y tienen que estar estos valores, ¿no? Si es mayor, 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 es positivo. Ahora, hay una prueba de un solo paso, justamente porque por formas económicas, por tantos controles que se tendría que hacer, primero el cribaje y luego la tolerancia, se hizo estudios que se podían simplificar todo solo con la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 y obviamente los resultados, ¿no? Pero eso todavía está en estudio, no está en general. Hay una práctica clínica, unas guías, pero lo que ustedes tienen que saber en general, en términos, solo para que conozcan, ¿no? Pero esta es la que se conoce como la sobrecarga oral de glucosa, la más conocida. Entonces, esta prueba se debe realizar en la mañana después de un ayuno nocturno con una dieta que no se hayan restringido los carbohidratos, ¿no? Porque si no puede salir alterada. La actividad física tiene que ser normal y el paciente tiene que estar sin fumar durante la prueba. Se tiene que tener dos o más concentraciones de glucosa en plasma alteradas, ¿no? De estas. Entonces, tenemos una paciente en el primer trimestre con factores de riesgo. Si tenemos factores de riesgo, de frente, el test de O'Sullivan. Si sale positivo, hacemos nuestra prueba confirmatoria, este es cribaje. Hacemos prueba confirmatoria, es una diabetes. Si en el segundo trimestre nos salió test negativo en el primer trimestre y volvemos a repetir, nos sale positivo, hacemos nuestra confirmatoria, diabetes. Ahora, si en el tercer trimestre es una paciente que nunca se hizo control, le hacemos su test de O'Sullivan y sale positivo, se hace nuevamente su sobrecarga y diabetes. Pero si en cualquiera de estos, en cualquier momento, tenemos paciente que está haciendo ya macrosomía o polidramnios, ya no le vamos a hacer la prueba de cribaje, ¿no? De frente, sobrecarga oral y confirmamos el diagnóstico. Entonces, primer trimestre se va a realizar, si es menor de 92 se considera normal, se puede realizar el test de O'Sullivan en el segundo trimestre. Si hacemos una glicemia y está en 92 y 125, se considera normal y va a requerir una prueba de confirmación. Si el cribaje universal, la test de O'Sullivan, hacemos a las 24 y 28 semanas, a las gestantes negativas, pero que desarrollan complicaciones, se realizará directamente el SOC, lo que dijimos, ¿no? Ahora, si tenemos un test de O'Sullivan positivo con SOC normal en el primer trimestre, podemos repetirle a las 24 o 28 semanas directamente el SOC y el test de O'Sullivan positivo se puede realizar una confirmación con sobrecarga oral de la glucosa. Ahora, esta sobrecarga hemos dicho, ¿no? 100 gramos de glucosa, los 60, 120 y 180. Y estos son los resultados, ¿no? Más de 95, más de 180, más de 155 y más de 140. Realmente en varias literaturas hay diferentes datos, ¿no? Pero ya por el consenso en general, esta es la que se está utilizando ahorita. Estos son los valores, ya acuérdense. Único valor alterado se repetirá la SOC transcurridas 3 o 4 semanas, porque hemos dicho que tienen que ser 2 o más. Entonces, miremos acá, por favor, no se distraigan en esta zona, es lo más importante en cuanto al diagnóstico. Vamos a ver nuestra paciente con valoración de riesgo en la primera visita. Si es una gestante que no tiene riesgo, podríamos pasarla de frente a un screening universal a las 24 o 28 semanas. Si es un O'Sullivan normal, ahí queda. Pero si es una test de screen, un cribaje positivo, tiene que entrar a una prueba confirmatoria, ¿no? Ahora, si es una paciente que tiene alto riesgo, podemos hacerle una glicemia de frente en el primer trimestre. Si es mayor de 125,
que es una diabetes mellitus franca, ¿no? Era una diabetes pregestacional. Ahora, si es una glicemia que está entre 92 y 125, tenemos que mandarlas entonces a una sobrecarga. Ahora, si está en menos de 92, pero tiene, eso es anormal, pero tiene alto riesgo, no le vamos a decir ahí quedas, tenemos que mandarle igual a su screening universal. Ahora, pasamos a la sobrecarga. Entonces, si le hicimos sobrecarga oral de la glucosa y todos son normales, si esta sobrecarga se hizo antes de las 24 semanas, tenemos que repetirlas a las 24 y 28 semanas. Ahora, si solo tiene un valor normal, no está inconcluso, tendríamos que repetirle cada 4 semanas hasta la semana 34. Pero si tiene dos valores anormales, es una diabetes, ¿correcto? Y acá veamos lo que les está diciendo, que se intentó hacer en general por la porque teníamos que hacer primero el cribaje y luego la sobrecarga, que era muy lento, que a veces no se podía, que mucho problema para la gestante. Se indicó lo que era en el primer paso, ¿no? Porque estas son las pruebas de dos pasos. Entonces se habló del primer paso, de un solo paso, entonces se hablaba de la sobrecarga oral, pero con 75 gramos, y se ve. Entonces, en la primera consulta, si tenemos una paciente mayor con glucosa mayor de 126 o hemoglobina glicosilada más de 6.5 o azar mayor de 200, una diabetes como preexistente, o sea, una diabetes manifiesta. Ahora, si está entre 92 y 126, de frente, diabetes gestacional. Pero si está en menos de 92, o sea, normal, pero tiene alto riesgo, está en riesgo medio, riesgo alto, se hace de frente su 24-28 semanas su prueba de tolerancia, pero con 75, o sea, solo un paso. Si sale estos valores alterados, diabetes gestacional, o si es que luego de esto le volvemos a hacer un control de glicemia y sale alterado, de frente diabetes. Ya, o sea, más simple. Eh, Esto se hace, ¿no? Justamente porque a veces es un poco más complicado hacer todos los exámenes. Se los estoy mostrando porque tienen que saber, ¿no? Es mejor que sepan que hay unas pruebas de un solo paso, pero esto no está realmente todavía oficializado, o sea, no está en todas las guías de práctica clínica, ¿no? En este de un solo paso involucran a las que son de riesgo medio y riesgo alto. En cambio, las otras son de los dos, solo de riesgo alto. Entonces ya hemos hablado de los efectos sobre la madre, tanto en una diabetes pregestacional, los más comunes van a ser macrosomía, hipolicemia y obesidad. Tratamiento. Entonces, igual, tenemos que llegar a un control metabólico óptimo y vamos a hablar ahorita sobre en cuanto al tratamiento entre los dos, ¿no? Insulina versus los hipoglucemiantes. La insulina es el tratamiento de elección que no va a atravesar la placenta, se regula con precisión, es el que mejor regula. El ayuno, cuando utilizamos cuando está alterado, ¿no? En el ayuno, a la hora postprandial, a las 2 horas. ¿Qué tratamiento podemos utilizar? Insulinas de acción rápida, lenta o intermedia. Normalmente se utiliza insulinas de acción rápida cuando tenemos hiperglicemias en el postprandiales y las de lenta cuando tenemos hiperglicemias o hiperglicemias en el ayuno o preprandiales, ¿no? Y hablemos de la metformina. Esta atraviesa la insulina. No es el tratamiento de elección, pero sí se puede dar, ¿no? ¿Por qué no se prefiere? Porque normalmente se ve que al final del embarazo o a mitad del embarazo casi siempre se asocia igual a la insulina. Entonces es como que contraproducente utilizar dos cuando podríamos utilizar solo uno, ¿no? La dosis de 850 por la noche durante una semana y luego se va aumentando. Los síntomas más comunes, ya saben, diarrea, dolor abdominal y la dosis puede llegar hasta 3000 miligramos día. Nuevamente conversamos sobre los tratamientos. Siempre, ¿no? Su dieta, ejercicio y la vigilancia de la glucosa. Y en el posparto, hay un riesgo de diabetes en el posparto en los siguientes próximos 20 años. Realizar un examen de tolerancia a la glucosa. Realizar un examen de la tolerancia a la glucosa a los 75 gramos a las 6-12 semanas postparto. Hemos hablado que tienen más riesgo de diabetes y mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico. Puede haber una recurrencia hasta un 40% de los siguientes embarazos, por eso es importante nuevamente cambiar los estilos de vida. Ahora, criterios. ¿Qué criterios pueden hacer que nos haga hospitalizar a nuestra gestante si tiene complicaciones intercurrentes como cetonuria, glucemia mayor de 160, infecciones, acidemia, hipertensión? Sí, lo ideal, nuevamente volvemos a ideales, se tendría que internar a nuestra paciente a partir de las 34 semanas por el riesgo de óbito, ¿no? Que hemos dicho. Y si es que necesitan insulina. Y mayor de 36, si solo requieren dieta. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no? Que puede haber riesgos de óbito.
Y la diabetes pregestacional internar desde la semana 32. Ahora eso es un mundo ideal, pues, ¿no? Porque justamente por la alta demanda de pacientes, no son un hospital en el Perú, o por lo menos acá en Arequipa, que abarque estar hospitalizando hasta 34 semanas, un poco complicado. Ahora, hablemos sobre terminación del embarazo. Si tenemos una paciente que ha tenido control metabólico normal, controles en la salud fetal normales, podríamos esperar hasta las 40 semanas, pero no sobrepasarlas. En sospecha de macrosomía, ya sabe, optar por la cesárea porque no hay que presentar distosis. Entonces, ya para terminar lo que es diabetes, entonces si tenemos un primer control, una glucemia, glucosa basal mayor de 126, se diagnostica, ¿no?, con una diabetes pregestacional y vamos a hacer todos los controles porque hemos dicho que por lo menos en controles oftalmológicos, si tiene retinopatía, pueden alterar. Y tener un control metabólico óptimo y si es que, vamos viendo, ¿no? Si es que tiene un control adecuado, se puede esperar hasta las 40 semanas. Pero si es que tiene una glucemia entre 92 y 126, ya se diagnostica como una diabetes gestacional, se tendría que pasar igual nuevamente ya todos los controles y si no tuviera, está normal, sin algún, la glicemia está entre 92 y 126, se tendría que hacer su prueba tolerancia, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que son enfermedades de la tiroides, común en mujeres jóvenes. Está asociado a anticuerpos tiroideos, más relacionado a abortos, estos son autoanticuerpos. Tanto la tirotoxicosis como el hipotiroidismo tienen efectos en el feto. Hay enfermedades autoinmunitarias tiroideas que van a disminuir en el embarazo y aumentan en el puerperio. Entonces, en que ya saben ustedes, ¿no? Ya han hablado sobre los cambios normales en el embarazo, pero en general va a haber un aumento de la concentración sérica de la globulina fijadora de tiroxina, va a haber un aumento de la concentración de la hormona tiroidea total o unida, la TSH disminuye al inicio del embarazo y ya para desglosar, ¿no? Sabemos que la beta-HCG va a compartir una secuencia alfa con la LH, FSH y TSH, que eso puede provocar un hipertiroidismo gestacional. Las tionaminas, metimazol y propiltiuracilo atraviesan la placenta. Los beta bloqueantes que se pueden utilizar para las crisis tirotoxicósicas también atraviesan la placenta, por eso es preferible utilizar tanto tiempo. Levotiroxina atraviesa la placenta. Entonces, la tiroxina materna es importante para el desarrollo embrionario normal del cerebro fetal, en especial antes del desarrollo de la función tiroidea fetal. La glándula fetal empieza a concentrar yodo y a sintetizar hormona tiroidea después de la semana 12, pero la contribución materna de tiroxina sigue siendo importante. Normalmente la fuente materna aporta un 30%, ¿no?, de la tiroxina del cero fetal al término de la gestación. Entonces hay una mayor parte de anomalías tiroideas que se ligan de modo complejo a autoanticuerpos. Y vamos a ver, ¿no?, que estos anticuerpos van a estimular de forma variable la función tiroidea, pueden provocar inflamación de la tiroides que genera destrucción de las mismas, ¿no? Y se relaciona al anticuerpos contra TPO entre un 5 a 15% que está relacionado con abortos y parto pretérmino. Ahora, en relación en frecuencia, la prevalencia de tirotoxicosis es aproximadamente de 1.9. Hay un hipotiroidismo franco que varía entre 0.2 a 2%, hipotiroidismo subclínico que va a variar entre 4 y 10%, y el tamizaje, igual que el diabetes, tenemos que ver un tamizaje. ¿Quiénes vamos a hacer un cribado selectivo de pacientes en la visita antenatal o diagnóstico de embarazo? Vamos a ver una paciente que tenga historia de lobectomía de tiroides, historia familiar de enfermedad tiroidea, bocio, anticuerpos, antitiroideos positivos, síntomas sugestivos de hipo o hiperfunción tiroidea, diabetes, otros trastornos autoinmunes, historia de infertilidad y radiación terapéutica en la cabeza o cuello, abortos y parto pretérmino. Ya para que se acuerden, los rangos normales de la TSH durante la gestación, tanto en el primero, segundo y tercer embarazo, de 0.1 a 2.5, 0.2 a 0.3, 0.3 a 3. Hipertiroidismo. Entonces, en exámenes de laboratorio vamos a encontrar una T4 alta con una TSH baja combinada o disminuida. No infrecuente que se provoque por la T3 y vamos a ver los signos, ¿no?, de hipertiroidismo, ¿no?, un estado de hipermetabolismo. En general, el embarazo normal va a provocar una clínica parecida a una tirotoxicosis, ¿no? Pero igual, tenemos que ver si es que tenemos una paciente que tiene dificultad para aumentar peso, una frecuencia cardíaca mayor de 100. En cuanto a la prevalencia, vamos a ver un hipertiroidismo en la gestación es baja, oscilando entre hasta un 4%, y las dos causas más frecuentes, hipertiroidismo gestacional y la enfermedad de Graves.
Existen otras causas como cáncer de tiroides, hipertiroidismo iatrogénico. En cuanto a la enfermedad de Graves, es autoinmune, es una enfermedad autoinmune, 80% de los hipertiroidismos no gestacionales tienen anticuerpos estimulantes frente al receptor de TSH, o sea, los TCI positivos, y los síntomas se empeoran al inicio del embarazo y está relacionado a bocio y esoftalmos. Y vamos a hablar sobre el hipotiroidismo gestacional. Es un hipotiroidismo transitorio secundario a la evaluación de la HCG, porque hemos dicho que comparten su unidad. Primera parte del embarazo es la causa más frecuente. Ausencia de anticuerpos, está asociada a hiperemesis y hay algunas patologías que pueden estar también relacionadas a estos problemas, ¿no? Como cariocarcinoma, mole, gestación múltiple. Entonces, miren un cuadro diferencial en tanto la enfermedad de Graves con la tirotoxicosis gestacional. Apréndanselo. Tratamiento. Entonces, el tratamiento va a ser con tionaminas, de preferencia el propiltiuracilo, que es el tratamiento de elección, frente al metimazol, ¿no? Este PTU va a inhibir de modo parcial la conversión de T4 a T3, pero atraviesa la placenta con más dificultad que el metimazol, por eso se acepta. El PTU se prefiere utilizar en el primer trimestre, en el metimazol en el segundo trimestre. Puede provocar un 10% de leucopenia transitoria, un 0.4 granulocitosis. Se tiene que suspender el tratamiento y se tendría que ver si es que hay causas de hepatotoxicidad, ¿no? Ahora, el metimazol, esas son sus dosis, se puede dar hasta, se sostén de 5 a 10 miligramos, el PTU hasta 150 cada 8 horas. Se tiene que hacer igual controles cada 2, 4 semanas, cada 4 o 6 semanas de T4 libre. ¿Y en qué casos tendríamos que hacer de repente tiroidectomía subtotal en casos contados, ¿no? Por ejemplo, una paciente que rechaza la medicación, los fármacos son tóxicos, si hay necesidad de dosis altas, si tiene un hipertiroidismo incontrolable, entonces podríamos hacer una tiroidectomía, ¿no? De preferencia en el segundo trimestre y siempre con el riesgo, ¿no? De extirpar paratiroides o lesión del nervio laríngeo recurrente. Ahora, si hemos utilizado ablación, lo ideal no se puede hacer, ¿no? Ablación tiroidea con yodo radioactivo está contraindicado, pero si tenemos una paciente que ha utilizado radiación, en general se tiene que evitar el embarazo 6 meses después del yodo, ¿no? Y si es que está dando a lactar, 3 meses. Ahora, el metimazol es el que está más asociado a alteraciones congénitas y ya hemos dicho, ¿no? El PTU es el que está asociado más es el tratamiento de elección. Muy bien. Ahora, en cuanto al resultado del embarazo, vamos a ver que estos pacientes pueden presentar preeclampsia, eclampsia, insuficiencia cardíaca, resultados perinatales adversos, parto pretérmino, taquicardia, hipotiroidismo fetal, crisis tirotoxicósica, una morbilidad materna hasta un 25%, ¿no? Miremos igual, preeclampsia, insuficiencia cardíaca, perinatal, parto prematuro, retraso de crecimiento, óbito, hipotiroidismo bocio. Entonces, ¿cuáles son los efectos neonatales que podemos encontrar? Son tres, ¿no? Podemos encontrar un recién nacido con tirotoxicosis más bocio, un hipotiroidismo más bocio o un hipotiroidismo sin bocio. En general van a nacer los bebitos eutiroideos, pero hasta un 1% podemos encontrar estos casos. Control fetal, vamos a hacer tenemos que ver, ¿no? Si es que hay algún tipo sabemos que hay un incremento de las patologías, hay un paso de los TCI, puede haber también un paso de los fármacos antitiroideo, podemos provocar justamente por eso un bocio hipertiroideo fetal. Y ¿no? Estos TCI pueden atravesar libremente la placenta y tendríamos que hacer su determinación necesaria, ¿no? En el primer trimestre y las 22 semanas en pacientes que tengan enfermedad de Graves y el antecedente de los TCI de los anticuerpos elevados antes del embarazo, ¿no? En esas pacientes tendríamos que tener la sospecha. Ahora, en cuanto al diagnóstico fetal, podríamos hacer una ecografía fetal y ver signos sugestivos de problemas de hipertiroidismo fetal, ¿no? Podemos hacer el control ecográfico, vemos taquicardia mayor de 170 que persiste durante 10 minutos, crecimiento intrauterino restringido, bocio fetal, que es el signo ecográfico más precoz de disfunción tiroidea, maduración ósea acelerada, signos de insuficiencia cardíaca e hidros fetal, ¿no? Por eso sí podríamos regular esto, ir viendo si es que nuestro pacientito está yendo por ese camino, nuestro feto. Tomar muestra de sangre cordón umbilical, hacer pruebas de función tiroidea, hidropesía, retraso de crecimiento, bocio y taquicardia. Pero eh, lo que más nos va a ayudar a nosotros es la ecografía, ¿no? Por eso podemos realizar ecografías seriadas a las 18, 22 semanas en la ecografía morfológica, luego cada 4 o 6 semanas, ¿no? Si se considera necesario. Y ya como complicación podemos ver lo que es la tormenta tiroidea,
que es aguda y peligrosa. Siempre el tratamiento va a ser en UCI. Es un estado hipermetabólico raro. Puede provocar hipertensión, insuficiencia cardíaca por miocardiopatía, que va a ser frecuente. Ocurre en un 1% de los hipertiroidismos y un 25% de mortalidad. Puede presentarse con fiebre alta, taquicardia desproporcionada, agitación, convulsiones, vómitos, diarrea, arritmia. Entonces, en general, ¿no? Estas mujeres tienen una reserva cardíaca mínima y la descompensación es precipitada por cualquier cosa, ¿no? Por preeclampsia, anemia, septicemia, una combinación de todas estas. Pero en general todo esto es reversible, toda esta miocardiopatía, la hipertensión, sí, normalmente son reversibles, ¿no? Entonces vamos a ver, de inicio se da un tratamiento de carga con PTU y se puede regular la frecuencia cardíaca con propranolol. Dijimos que propranolol no se utiliza mucho porque puede pasar la placenta, puede provocar bradicardia, hipoglicemia, restricción de crecimiento uterino, ¿no? Al de 20 hasta 40 miligramos cada 12 horas. Luego podemos dar soluciones de yoduro de sodio, de yoduro de potasio, solución saturada de yoduro. Y si es que tiene antecedente de alergias, carbonato de litio. Y aparte se puede dar lo que es dexametasona, porque va a convertir periféricamente la T4 a T3, hidrocortisona en todo caso. Ahora, si tenemos una paciente que tiene nódulos tiroideos y cáncer de tiroides, si son, se tiene que hacer biopsia si son mayores de 1 centímetro. Si es un nódulo maligno o de crecimiento rápido, se tiene que hacer la cirugía en el segundo trimestre. Y bueno, el tratamiento quirúrgico después del parto, bueno, vamos viendo, no va a afectar en gran problema el pronóstico de este cáncer, ¿no? Ahora pasemos ya para finalizar lo que es hipotiroidismo. Veamos entonces en exámenes de laboratorio una T4 disminuida con una TSH elevada a más de 2,5 o TSH más de 10 independientemente del resultado de la T4. Entonces, el hipotiroidismo grave es infrecuente porque va a provocar ya de por sí infecundidad, abortos espontáneos. Entonces, esta gestante, normalmente, esta paciente no embaraza. Bocio es raro, relacionado a tiroiditis de Hashimoto, deficiencia de yodo, mayor riesgo de preeclampsia, aborto, desprendimiento, RCU, prematuridad. Entonces, el tratamiento siempre va a estar indicado. Veamos nuevamente los factores de riesgo para que se lo aprendan, qué factores de riesgo están relacionados al hipotiroidismo y la etiología. La más importante, tiroiditis de Hashimoto y posttratamiento ablativo es la segunda causa, quirúrgico farmacológico. También puede haber otros fármacos antitiroideos, carbamazepina, amiodarona, que puede producir tanto hipo como hipertiroidismo, fenitoína, fenobarbital, sulfato ferroso que van a alterar en la absorción intestinal de la levotiroxina, ¿no? Por eso ahorita vamos a hablar cuándo se tiene que indicar mejor la levotiroxina y otros, tiroiditis subaguda, piógena, etcétera. En cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, es una tiroiditis linfocitaria crónica, van a haber autoanticuerpos, antiperoxidasa, tiroidea, anticuerpos antitiroglobulina. Se puede encontrar hipotiroidismo monoso indoloro. Se tiene que hacer control cada 4 semanas de TSH y cada semana luego a las 26, 32 semanas y un control postparto. Veamos igual para que ya se acuerden los resultados de la TSH con la T4, en tanto en el primer, segundo y tercer trimestre, ¿no? Cómo pueden estar los valores alterados, acuérdense. Ahora, el tratamiento. Generalmente el tratamiento ideal va a ser levotiroxina, que se puede utilizar una dosis de 2 a 2,4 microgramos kilogramos día, aproximadamente 150. Eso de inicio en las primeras semanas, ¿no? En los primeros meses de tratamiento. Ahora, luego se puede pasar a 1 a 2 microgramos kilogramo día. Se va a dar dosis mayores si es que tienen antecedente de tiroidectomía. Se tiene que hacer controles de cada 4 a 6 semanas de TSH. Y ya sabemos, ¿no? Que hay mayor necesidad de demanda a partir de las 5 semanas. Tenemos que hacer este descarte desde la primera semana, tenemos que siempre evitar el hipotiroidismo, se tiene que tener un control, si es que hacemos controles pregestacionales, menor de TSH de 2,5. En términos generales, se tiene que aumentar a partir de en general, paciente diagnosticada, podemos aumentarle su dosis de levotiroxina de un 30 a un 50% en términos generales. Tras el parto, se debe disminuir la dosis. eh, Se tiene que aconsejar, lo que hablamos, ¿no? Se tiene que aconsejar dar la levotiroxina que se tome en ayunas y posteriormente se espere por lo menos unos 30 minutos para la ingesta. Y si se toma sulfato ferroso o carbonato de calcio, hidróxido de aluminio, tenemos que esperar por lo menos unas 4 o 6 horas de la toma del sulfato de estas pastillitas, ¿ya? O sea, tiene que tener por lo menos de 4 o 6 horas separadas, porque ya que disminuye la absorción de la levotiroxina. ¿Qué efecto sobre la madre?
En general, como hemos dicho, ¿no? Los grados severos no van a estar relacionados a embarazo porque tienen problemas anovulatorios y reducción de la fertilidad. El hipotiroidismo manifiesto, pérdida fetal, alteraciones estructurales, anemia, hemorragia postparto. También a preeclampsia, desprendimiento de prematura de placenta, disfunción cardíaca, bajo peso al nacer. Y bueno, vamos a hablar sobre un hipotiroidismo subclínico cuando tiene un TSH mayor de 2, pero asociado a T4 normal. Igual tiene riesgo de preeclampsia grave, diabetes gestacional, desprendimiento y el tratamiento va a ser un microgramo kilogramo día, control cada 4 o 6 semanas y luego una vez, desde las 20 a 32 semanas. Siempre el hipotiroidismo congénito se tiene que hacer una detección sistemática, o se da en uno de cada 3.000 recién nacidos. Es la forma de prevenir el retraso mental y tratamiento con tiroxina, ¿no? Dependiendo. Ahora hay un caso, lo que se corresponde a tiroiditis puerperal, que es una tiroiditis autoinmune transitoria, da hasta un 10% en el primer año posparto, relaciona autoanticuerpos antitiroideos, tiene síntomas vagos inespecíficos, fatiga, palpitaciones, voz indoloro o hipotiroidismo. Entonces, si tenemos una TSH mayor de 10, es un hipotiroidismo clínico y iniciamos sin control de T4 de frente de levotiroxina y sus controles hasta sus 6 semanas posparto. Si está entre 2.5 y 10, tenemos que pedir T4. Si es normal, hipotiroidismo subclínico, se mide anticuerpos antitiroideos. Si son positivos, de frente levotiroxina. Si son negativos, podemos repetir cada 4 o 8 semanas. Si es una T4 baja, es un hipotiroidismo clínico, igual se inicia levotiroxina. Si es una TSH menor, se está como tratamiento de hipertiroidismo. Y si es una TSH entre 0.1 y 2, es normal. Entonces no precisa mayor control. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctora. Ya. Entonces, lean los valores, los factores de riesgo que son importantes y la medicación, ¿no? Ahí vendrán las preguntitas.